Voy a leer unos versículos de la palabra del Señor para poder meditar un poco en la palabra de Dios y que nosotros pues entendamos. Si usted quiere compartir este video, hágalo, hermano, en el nombre del Señor. Hágalo para que muchas personas más puedan escuchar la palabra del Señor. Si quiere dejar su comentario, también dígalo desde donde nos está viendo y le vamos a saludar también en el nombre del Señor. Unos hermanos ahí están comentando ya y les agradecemos por su comentario. Vamos a leer lo que es Hechos, capítulo 16, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor, como está escrito, honrando a nuestro Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, dice: y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Solamente esos versículos, hermanos, para la gloria del Señor. Yo, hermanos, he decidido hablar acerca de esto, qué debe de hacer la iglesia en tiempos difíciles. ¿Qué debemos de hacer nosotros en tiempos difíciles? Podemos nosotros observar, hermanos, que en tiempos difíciles es cuando muchas veces tratamos la manera de seguir adelante en el nombre del Señor, de poder, hermanos, perseverar, de poder seguir adelante y no desmayar. Aquí vemos una situación de Pablo y Silas, una situación, hermanos, muy difícil. Era muy preocupante, eran dos hombres de Dios y al parecer, hermanos, todo estaba perdido para ellos. Pero nunca perdieron la fe en el Señor, nunca perdieron aquella confianza que tenían en Dios. Aquella confianza, hermanos, que los acercaba al Señor. Aquella confianza que llegaba, hermanos, a tener ellos, y a pesar de todos los problemas y dificultades que ellos tuvieron cuando predicaron la palabra del Señor, ellos siguieron creyendo en el poder de Dios. ¿Qué debe de hacer la iglesia, hermanos, en tiempos difíciles? Al parecer, hermanos, Satanás en este momento hasta la iglesia tiene preocupada. Muchos hermanos a nivel mundial en este momento están muy preocupados y parece ser que la iglesia, hermanos, como que el mismo Satanás, por mucho estas cosas que están sucediendo, piensa que la iglesia va a retroceder. Y al parecer, hermanos, podemos perder la batalla, pero creo que no la vamos a perder. Creo que podemos levantarnos, no importa si estamos desde nuestros hogares, hermanos, no importa que vamos pocos congregados, pero la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene, hermanos, esa potestad de parte del Señor, porque no es una autoridad, hermanos, cualquiera, sino que es una autoridad que viene de parte del Señor. La iglesia, hermanos, en tiempos difíciles, desde muy antes, ha venido meditando, hermanos, ha venido sufriendo, ha venido, hermanos, pasando dificultades, pero sabe, siempre la iglesia ha tenido una solución para el mundo entero. La iglesia ha tenido una solución porque esa solución ha estado, hermanos, que la iglesia tiene la autoridad para reprender todo lo que estorba al mundo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la sal de esta tierra. La misma Biblia dice, hermanos, que nosotros somos la sal de esta tierra. Pero si la sal se hace insípida, es decir, que si la sal pierde el sabor, no queda de otra de ser pisoteada, hermanos, por los hombres. Pero en esta ocasión, la iglesia está pasando, hermanos, la iglesia está pasando un tiempo difícil, donde al parecer el enemigo piensa que allí los va a tener encerrados y que, hermanos, ya perdimos la batalla. Pero en realidad no se ha perdido la batalla.
Esta es una demostración más grande que la iglesia va a tener nuevamente una victoria, porque las oraciones de millones de cristianos en el mundo, de miles de cristianos en el mundo, ayudará para que la iglesia pueda, hermanos, ayudar al mundo, es decir, a las personas. Tantas oraciones de todos los países, hermanos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los varones de Dios, las hembras de Dios. Estamos confiando en el poder de Dios. Aquí vemos a Pablo y a Silas, hermanos, donde se encuentra que la palabra del Señor está diciendo que ellos, hermanos, estaban presos de los pies, hermanos, de las manos. Ellos estaban presos, hermanos, y estaban en un lugar, hermanos, donde no podía llegar nadie. Hermanos, el carcelero los mete en un lugar muy adentro, donde no podía llegar nadie, donde no podía ayudarles nadie. Pero desde allí dice a la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar al Señor himnos, comenzaron a adorar el nombre del Señor. Y dice que los presos los oían. A la medianoche aquellos hombres, hermanos, comenzaron a clamarle al Señor, a pedirle a Dios, hermanos, a cantarle, a darle la gloria al Señor. Los presos estaban ahí, hermanos, y los estaban escuchando, pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que a pesar que estaban en esa situación, ellos tenían la autoridad del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos esa autoridad. Si usted quiere compartir este video, hágalo, hermanos, porque sé que el Señor ha dado una autoridad a la iglesia. Así de igual manera el enemigo piensa, hermanos, encerrar a la iglesia para que no salga, para que esté ahí en sus casas, para que no le den la gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Aunque estemos ahí, desde allí veremos la gloria del Señor. Veremos el poder de Dios, veremos la autoridad de Dios. Veremos que no estamos solos, que la iglesia no está sola. Me pregunto dónde están aquellos hombres, hermanos, aquellos hombres que profetizan, aquellos hombres que hablan profecía. Hermanos, no aparecen. Es porque no tienen una autoridad de Dios. Pero sé que hay un pueblo, así como le dijo Dios a Elías, han quedado 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, no se han doblado ante el mundo. Yo sé que hay un pueblo en todo el mundo que tiene una autoridad del poder de Dios. Y eso, hermanos, lo vamos a demostrar a través de la autoridad que Dios ha dado a su pueblo. Por eso es necesario que nosotros nos levantemos con autoridad, que creamos que no estamos solos, que creamos, hermanos, que Dios está al frente de todo, que Jesucristo, como yo lo he comentado en algunos, hermanos, publicaciones, que si Jesús venció al diablo, a los demonios en la cruz del madero, también tiene toda autoridad para poder vencer y dar la fuerza, hermanos, a todos. No estamos solos. No estamos solos, la iglesia no está sola. La iglesia, hermanos, tiene esa autoridad del Señor. No sé cuántos de ustedes lo creen, pero aquí el Señor está diciendo, ustedes tienen la autoridad. Ustedes tienen esa autoridad y se lo voy a confirmar con la palabra del Señor. Porque, hermanos, si algo está escrito en la palabra de Dios, de eso debemos de creer, de lo que Dios está diciendo. Mire cómo dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, en Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga bien, el Señor Jesucristo tiene la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas. El Señor tiene esa autoridad y dice que la sometió, oiga bien, y dice, hermanos, que la sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces el Señor ha dado una arma. Lo que pasa es que la iglesia en este tiempo, hermanos, en este tiempito ha entrado en un pánico, y ese pánico, hermanos, ha quitado aquella fe. Como que muchos hemos perdido la fe por un pánico. Pensamos que estamos solos,
Pensamos, hermanos, que nosotros estamos solos. El Señor, el capitán que nosotros tenemos, el capitán que nosotros le servimos, al Dios a quien le servimos, Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves de todo. Él tiene la autoridad de todo y la ha sometido a la iglesia. Aquí donde dice Efesios capítulo 1, versículo 21 en adelante, Él ha sometido todas las cosas, porque dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, oiga bien, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. El Señor tiene todo, hermanos. ¿Por qué vamos a entrar nosotros en un pánico? ¿Por qué vamos a entrar en una aflicción? ¿Por qué vamos a perder esa fe? ¿Sabe qué ha pasado, hermano? Que nosotros pensamos que el Señor ya se alejó de nosotros. ¿Qué ha sucedido con la iglesia? ¿Por qué no avanza en tiempos difíciles? ¿Por qué no avanza? Porque nos hemos descuidado de lo principal. Hemos descuidado la fe en el Señor. Aquella fe que mueve montaña, nosotros la hemos perdido. Hemos perdido aquella confianza, aquella autoridad que el Señor ha dado. ¿Por qué? Porque esa fe ha menguado en nosotros. Esa fe, hermano, se ha perdido. ¿Sabe que cada hogar, cada familia, cada hijo de Dios que ha recibido al Señor tiene, hermano, su casa está cubierta con la sangre de Jesús? No sé si usted lo cree en esta hora, pero esa casa, ese hogar, su vida, su familia, sus seres queridos están cubiertos con la sangre de Jesús. No debemos nosotros debilitar nuestra fe. Debemos de afilar nuestras armas espirituales para seguir avanzando. Debemos de, hermanos, de saber que el Señor ha dado por cabeza todas las cosas a la iglesia. Ha dado esa fuerza. Creamos en el Señor, creamos en el poder de Dios, creamos en la autoridad de Dios, creamos en lo que Dios puede hacer, creamos en esa autoridad del Dios Todopoderoso. Porque el Señor desea que nosotros contemplemos su poder, su autoridad, que contemplemos su hermosura. Pero nosotros muchas veces nos hemos frustrado. En esta hora, ¿cuántas personas están, hermanos, perdiendo la fe? Creyendo, hermanos, que ya todo está perdido, que el mundo se va a perder. No, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque adoramos a un Dios que es poderoso, servimos a un Dios que es poderoso, debemos de levantar bandera en medio de las dificultades, debemos de creer, debemos de adorarle. ¿Qué debe de hacer la iglesia, hermanos? Prepararse. Usted debe de prepararse, hermanos, de prepararse para poder enfrentar todo esto. Prepararse, hermanos, con aquella confianza en el Señor. Prepararse, hermanos, no solamente estar allí confiadito, solo porque tiene la oportunidad de estar en su casita, hermano. ¿Usted qué debe hacer? Prepararse, creer más en lo que Dios puede hacer. Por eso, hermanos, es tan importante que usted, hermanos, esté en pie siempre. Que esté preparándose, pudiendo adorar el nombre del Señor, pudiendo dándole la gloria a aquel que vive y permanece para siempre. Hermanos, no dejemos esta batalla la ganará el Señor una vez más. Esta batalla, hermanos, será una victoria más para la iglesia. Porque yo le vuelvo a repetir, solo la iglesia tiene la autoridad para reprender todo mal espíritu. Solo la iglesia tiene la autoridad para poder ayudar al mundo. El mundo sin, hermanos, ¿sabe? A veces nosotros, las personas como cristianos que somos, los tienen en menos. Dicen esos aleluyas que no tienen que hacer, que están perdiendo el tiempo. Pero ¿sabe qué? La iglesia es la que le da hermanos, la tranquilidad al mundo. ¿Sabe por qué? Porque las personas, cuando alguien se convierte al Señor, que ha sido borracho, ha sido, hermanos, un perseguidor de la iglesia, ha sido una persona mala, ha sido un violador, ha sido un ladrón, ha sido cualquier tipo de malas costumbres que haya tenido, cuando esta persona se convierte, esto está ayudando a la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia lo puede hacer solamente a través de Jesucristo. Por eso es que nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver, hermanos, que el Señor tiene toda autoridad y toda potestad bajo sus pies. El mismo diablo lo tiene sometido bajo sus pies. El diablo no puede hacer nada, hermanos, si el Señor no le da permiso. El Señor permite todas las cosas porque, mire, en este tiempo hemos perdido tanta confianza en el Señor. Y sabe que esto que viene sucediendo ayuda para que nosotros nos acerquemos a Dios.
Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Que después que pasan las cosas, muchas personas son tan hipócritas que en el momento, en la situación, hermanos, que está pasando en este instante, todos creemos en Dios, todos clamamos a Dios, hasta el ateo se convierte a Dios, le cree a Dios, pasando las cosas, vuelven otra vez a olvidarse de Dios. Espero que los que me están viendo en esta hora no seamos así. No sean, hermanos, ese tipo de personas. Ese tipo de personas desagradan a Dios y por los hijos de desobediencia viene la ira de Dios para este mundo. Entonces, eso es lo que sucede. Ya pasando, hermanos, las situaciones, por ejemplo, hace poco, hermanos, cuando Donald, hermanos, el presidente de Estados Unidos mandó a matar a aquel de, hermanos, en el Medio Oriente, comenzaron a decir, viene la tercera guerra mundial y es una guerra, el Cristo viene y Cristo viene. Sucedió, hermanos, tal pasó eso, que ya no se oyó nada. Otra vez aquellos versículos que posteaban en el Facebook, que ponían que Cristo venía, que Cristo, hermanos, venía y que la palabra del Señor ya no se vieron. ¿Por qué? Porque la gente solo se preocupa en el momento, después se olvidan del Señor, después se olvidan del Creador de la vida, después se olvidan de quién es Dios. A veces somos hipócritas. Discúlpeme si lo ofendo a usted, pero muchas veces somos así, de esa manera. Cuando están sucediendo las cosas, todos, Cristo viene, preparémonos y comenzamos, hermanos, a decir tantas cosas. Cuando ya aquello sucede, otra vez volvemos, hermanos, volvemos a olvidarnos de Dios. Y eso no debe de ser así. Debemos nosotros, si hablamos de Cristo, debemos de hablar en todo tiempo. Debemos de decirle a Cristo en todo tiempo, hablar de la palabra del Señor. No solo utilicemos a Dios para un momento, sino que a Dios debemos de hablar de Él, del poder de Él, de la autoridad de Él. Amén, hermanos, porque el Señor desea que nosotros prediquemos esta palabra, que cuando esto suceda no se olvida de los beneficios que Dios ha hecho en su vida. Siga adorando el nombre del Señor, siga publicando de las maravillas de Dios, ponga textos de la palabra del Señor, aunque no le den me gusta ni le comenten, a usted que eso no le importe, usted debe de seguir dándole la gloria al Señor. Todos aquellos que usan unas redes sociales, úsenlo para lo bien, úsenlo para hablar de las maravillas del Señor. Levantémoslos, hermanos, sigamos predicando, sigamos anunciando al Señor, sigamos predicando de esta palabra, porque hay necesidad. La gente necesita, oiga bien, la gente necesita que la iglesia siga predicando esta palabra. Ahora, la iglesia debe de prepararse. ¿Qué más debe de ser la iglesia, hermanos, en una situación como la que estamos viviendo? No debemos de entrar en pánico como así se lo dije. No debemos de entrar en pánico. Debemos de armarnos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. La iglesia, hermanos, debe de armarse de la armadura de Dios. Aquí la palabra del Señor lo sigue diciendo. Mire qué lindo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Oiga bien, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Que nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué debe de ser, hermanos, nosotros? Vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Y cómo lo vamos a vestir nosotros? Hermanos, lo vamos a vestir, aquí dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, oiga bien, hermanos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Oiga bien, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Eso es lo que yo le decía a usted. Habiendo acabado todo, cuando todo esto, hermanos, acabe, estemos firmes. Estemos firmes nosotros. Tengamos esa firmeza, que nosotros estemos firmes. Cuando todo esto acabe, estemos firmes. Y digamos, gloria al Señor, todo se acabó.
Pero ¿cuáles fueron las oraciones suyas? Mis oraciones, las oraciones de miles de millones de cristianos en el mundo. Allí esas oraciones van, hermanos, a dar la victoria. Yo estaba viendo, hermanos, hace un rato, donde la gente, hermanos, de Italia, cómo las sacan en cantidades a quemarlas. Solo ahora no sé cuántas personas, más de 400 personas murieron, miles de personas, más de 4.000 personas han muerto, hermanos, solo en ese país. ¿Cuántas personas se ha llevado Satanás, hermanos, con esa epidemia? ¿Cuántas, hermanos, esa pandemia que ha venido? Pero la iglesia debe de estar firme. Sé que allá hay un pueblo creyendo en el poder de Dios. Sé que en todo el mundo, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, hermanos, en Guatemala, en México, en lo que sea, en Estados Unidos, allí hay un pueblo clamando al Señor. Aunque estemos allí en las casas, hermanos, aunque aquí, hermanos, todavía tenemos una libertad, pero sé que en otros lugares están en sus casitas, hermanos, ahí. Pero desde allí, en lugar de que usted pase viendo una novela, pase viendo una película, pase viendo lo que nos sirve, vaya a orar, pídale a Dios, lea la palabra del Señor, prepárese, está firme, dice la Biblia, habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso es lo importante. No estamos solos, no sé si usted lo cree, no estamos solos. Dios está con nosotros, la iglesia sigue avanzando. No se vaya a descarriar usted del evangelio, no sea una persona mal agradecida. ¿Sabe, hermanos? Yo he escuchado a personas que, hoy, por ejemplo, hoy estaba diciendo una persona, hermanos, dicen que esto es que Cristo viene, dice, y yo me preocupo porque yo no estoy preparado, decía. Así estaba diciendo una señora ahora, yo no estoy preparado, no me he llegado al evangelio. ¿Sabe? Muchas personas están preocupadas. Hermanos, todo ha sido prácticamente una, hermanos, aflicción en todo el mundo. Y tenemos razón porque somos humanos y nos preocupamos. Somos humanos, pero tenemos también la valentía como hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no le ha dado espíritu de cobardía a usted. No le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. El Señor le ha dado un espíritu de poder. Hermanos, es cierto, como humanos sentimos, como humanos tenemos miedo. Pero dice la Biblia, no temáis a los que matan la carne. Hermanos, sino que nosotros debemos de temer más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Dios es poderoso, hermanos. Dios es grande, Dios es maravilloso. Ayúdenme a compartir este video porque sé que este video puede alentar a muchas personas, hermanos. Dios es poderoso, Dios, hermanos, es poderoso. Que eso no se le quite de su mente, de su corazón, que no se le quite, sino que siga creyendo usted en el poder de Dios. Siga creyendo en lo que Dios puede hacer. Siga creyendo en lo que Dios puede transformar a través de sus oraciones. Pidámosle a Dios para que el Señor pueda rescatar a esta humanidad, rescatar a aquellos que están sin Cristo, sin esperanza. Pidámosle a Dios para que el Señor pueda salvar a muchas personas. ¿Sabe? Porque lo más preocupante es que las personas, hermanos, se están yendo a una condenación, al infierno. Se están yendo, hermanos, a esa condenación. Y allí, hermanos, ¿quién les va a ayudar? ¿Sabe? Eso es lo que más duele. Que la mayoría de personas están muriendo sin Jesús en su corazón. Están muriendo sin el Señor en su corazón. Pero aquí dice la Biblia. Mire cómo dice, calzado los pies con el apresto del evangelio y de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. Es el escudo. ¿Cómo usted va a limpiar ese escudo? Porque sé que muchos de los que están viéndome en este momento, el escudo de la fe lo tienen todo mojoso. Todo mojoso porque no lo han limpiado. Ese escudo que los cubre lo tienen todo mojoso porque no lo limpian con sus oraciones, con sus obediencias al Señor. Está de esa manera. Pero dice la palabra del Señor, el escudo de la fe. Ese escudo de la fe no puede faltar. Ese escudo de la fe debe estar en nosotros. Ese escudo de la fe debe de cubrirnos, protegernos y nos cubre donde quiera que vayamos contra todas las huestes de maldad, espíritus malignos. El escudo de la fe lo andamos
Amén. ¿Por qué? Porque creemos en eso. No sé si usted cree en ese escudo de la fe, pero límpielo. Limpia ese escudo de la fe. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Límpielo. Cuando usted limpia ese escudo de la fe, ese escudo de la fe lo va a ir limpiando, purificando a través de su obediencia, a través de sus oraciones, a través de leer la palabra del Señor, a través de congregarse. Usted va a ir limpiando el escudo de la fe. No deje, hermanos, que ese escudo, el enemigo, Satanás, se lo tire por allá y le diga: ya estás vencido, ya no puedes hacer nada, estás acabado, nadie te puede ayudar, todo lo perdiste. No, hermanos, ese escudo de la fe está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros, porque dice la Biblia: sobre todo, oiga bien, toma el escudo de la fe, sobre todo lo que la iglesia necesita para seguir avanzando en tiempos difíciles es tener el escudo de la fe. Ese escudo de la fe no debemos de perdernos, debemos de tenerlo siempre. Debemos, hermanos, de pedirle al Señor que nos aumente la fe. Somos hombres de poca fe, nada nos cuesta pedirle al Señor: Señor, aumenta la fe. Necesito que me aumentes la fe. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que nada es imposible para ti. Yo sé que tú puedes glorificarte. El Señor es fiel y es verdadero. ¿Qué más debe, hermanos, hacer? Dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con ese escudo de la fe vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo va a estar, hermanos, en las manos del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y toma el yelmo de la salvación. Toma el yelmo de la salvación. El yelmo de creer y decir: